Muy buenas noches, que Dios les bendiga en este nuevo día, o más exactamente en esta nueva noche que tenemos la oportunidad de poder nuevamente reencontrarnos por la mano de Dios y por su gracia en este espacio y en este tiempo. Muy buenas noches a la iglesia, muy buenas noches a todas las familias y especialmente a todos los que hoy han dispuesto su corazón para conectarse, vincularse y poder disfrutar de la mano de Dios de este tiempo especial. Bien, quiero invitarlos para que oremos y le pidamos a Dios de manera particular que tome el control de este tiempo, este espacio, y nos permita realmente pues disfrutar de un momento de comunión como lo amerita la vida de la iglesia. Muy buenas noches, hola, muy buenas noches a Miguel Ayala, a Leonardo Certuche, a Marta Cecilia Guerrero, a Jimmy Sá, a Ana Milena Gallo, que Dios les bendiga, que son bienvenidos en este tiempo, a Jaufer Chawendo, a Álvaro Fernández Bocanegra, que Dios me los bendiga. Vamos entonces a pedirle al Espíritu Santo que nos permita realmente tener un tiempo muy especial en este espacio. Bendito Dios, te damos muchas gracias por esta nueva noche, por este nuevo espacio que tú nos regalas. Dueño eres tú, Señor, de lo que nosotros entendemos como el tiempo, porque el tiempo y las edades para ti realmente no existen en tu naturaleza, Señor. Pero nosotros como seres limitados y como seres subordinados, Señor, y sujetos a tu soberanía, estamos aquí para agradecerte, Señor, por los espacios que tú nos das, por este tiempo y por esta oportunidad de poder congregarnos nuevamente, de poder encontrarnos a través de estos medios. Y como siempre, hay una rogativa muy particular a ti, Espíritu Santo, que moras en cada uno de los creyentes y que mediante tu presencia permites que cada uno de nosotros experimentemos el amor de Dios, el verdadero amor de Dios en nuestra vida. Te queremos pedir en esta noche, Espíritu de Dios, para que tú nos permitas experimentar esa coinonía, esa comunión. No importa que estemos detrás de estas pantallas, ni que estemos todos aislados, sea en esta ciudad, fuera de esta ciudad, sea en esta nación, fuera de esta nación, o donde nos encontremos. Tú eres quien permite, Espíritu de Dios, que podamos tener ese tiempo, ese espacio y esa comunión que viene de tu gloria y de tu presencia, que podamos realmente experimentar esta vida en la iglesia, que es lo que anhelamos en este tiempo, ese tiempo de comunidad, de fraternidad, de integración y de poder disfrutar realmente gracias a ti, a tu actividad y a tu influencia, Espíritu Santo, de la vida que hay en la palabra, con la bendición de nuestro Dios y gracias a la maravillosa obra de nuestro Señor Jesucristo. Quédate con nosotros en esta noche, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy buenas noches, les reitero a quienes están entrando y a quienes ya han entrado. Hemos pues puesto en las manos de Dios este tiempo y es nuestra esperanza entonces ahora en sus manos que podamos pues disfrutar y darle procedibilidad a este espacio que queremos disfrutar. Bien, hoy quiero invitarles para que vamos a meditar sobre el capítulo 12 de la carta a los Romanos, específicamente el versículo 2. Pues la verdad que me ha llevado a traer hoy esta palabra o a compartir esta es particular temática en el día de hoy. Pues es un tema que de pronto no es ajeno, pero que me ha parecido muy importante en este tiempo que venimos viviendo de manera particular, que no es una experiencia citadina, sino que es una experiencia mundial, poder realmente percibir la diferencia que hay cuando nosotros hoy en día, gracias al conocimiento que tenemos de Dios, vivimos esta realidad y enfrentamos esta realidad asidos, enmarcados y actuando bajo la influencia de ese nuevo pensamiento. Entonces, por eso lo he llamado enfrentando el mundo con Dios, enfrentando el mundo no como planeta, haciendo una distinción, sino este sistema y esta realidad que estamos viviendo, estas situaciones, estos movimientos, estos modelos en los cuales pues nosotros estamos inmersos, pero como muy bien lo dijo el Señor Jesús, no pertenecemos ya a ellos. Entonces,
pues pensando en todo lo que hemos venido viviendo, en la manera como se reacciona, en la manera como se enfrenta esta situación, en la manera como algunos pues han venido encontrándose de frente y experimentando lo que viven hoy, pues uno se da cuenta de que definitivamente es una persona bienaventurada, gracias a ese conocimiento que Dios paulatina, progresiva, pero de manera constante y eficiente ha venido trayendo a nuestras vidas. Entonces nos permite ver y enfrentar esta realidad, dijéramos de pronto a manera de ejemplo, como con otros lentes, con otras gafas, o decirlo desde otra perspectiva, ¿sí? No es lo mismo ver a Cali, ¿cierto? Parados de pronto en el Parque de las Banderas, o de pronto parados en el bulevar, que ver a Cali desde el monte o la colina de San Antonio, o ver a Cali especialmente desde el Cerro de las Tres Cruces. Son panoramas muy distintos, y eso es lo que nos permite el conocimiento y el pensamiento de Dios en nuestras vidas. Por eso he querido entonces compartir esta temática trayendo a memoria Romanos 12:2, donde el apóstol Pablo de manera muy especial nos recuerda la importancia de no ajustarnos a la realidad presente ni dejarnos influenciar por ella, sino caso contrario, dándole paso a Dios para que Él haga una renovación esencial en nuestra vida, y eso entonces nos permita, vuelvo y reitero, pensar de manera diferente y ver el mundo, la vida y lo que estamos enfrentando de manera diferente, porque hemos podido comprobar que lo que Dios nos ha enseñado tiene sentido, tiene propósito, tiene fundamento, y es, como Él lo ha prometido en su palabra, imperecedero. Vamos entonces, sin más preámbulo, a entrar en el tema, pero pues la idea era más o menos para que tuviéramos claro hacia dónde nos vamos a dirigir hoy. Cuando llegamos a los pies de Dios, cuando su gracia nos alcanza, empieza una transformación en cada creyente, en casi todos los aspectos de su vida, y decimos casi, por no errar al reconocer que hay personas que han sido formadas con muy buenos principios, y tal vez hay cosas que necesariamente pues no deben cambiar, y tal vez muchos de nosotros hay cosas que cuando llegamos a los pies de Dios de pronto estaban muy bien estructuradas y de pronto no requerirían ningún tipo de transformación. Pero lo cierto es que cuando llegamos a Dios, obviamente sí van a haber cambios, y hay cambios de hecho. El punto al que quiero dirigirme hoy es a la importancia que tiene el cambio de pensamiento que la obra de Dios trae a la vida nuestra cuando su luz nos alcanza. Definitivamente es un cambio total de panorama frente a lo que vivíamos. La vida ya no se ve de la misma manera, cambian conceptos, obvio dirán algunos, pues de eso se trata, pero estos conceptos no son cualquier concepto. Son conceptos o son convicciones y modelos mentales arraigados de tal manera que nunca hubiéramos creído posible pensar de otra manera. Pocas palabras, nosotros llegamos con la idea y llegamos con la convicción de que es así y que nosotros no podemos conseguir la vida de otra manera y que no será de otra manera, pero finalmente lo increíble es que llegamos a Dios y a través de su luz nos permite entender que hay muchas cosas definitivamente que cambiar. Hay muchas cosas definitivamente de las cuales decir ya no más, pero eso es una profunda convicción que el mismo Espíritu de Dios trae a nuestras vidas. Por eso decimos que son situaciones que pensamos que nunca íbamos a dejar de pensar así, pero viene la gracia de Dios y nos permite, por medio de su obra, ver esta otra realidad. Dice entonces, ¿cierto?, que pero este milagro del nuevo nacimiento logra lo imposible, que cambiar nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque es un milagro definitivamente el nuevo nacimiento. Gloria a Dios por esta nueva manera de mirar la vida, afecta a todos los aspectos de la existencia del creyente. Tu existencia y mi existencia, y la existencia de cada creyente. Hoy, en medio de toda esta experiencia que vive la humanidad, ¿cómo hace diferencia esta nueva manera de pensar? No sé si usted lo ha vivido, pero yo lo he vivido. Se enfrentan los cambios desde otra perspectiva. Se viven las limitaciones bajo otras premisas. Todos experimentamos todo este embate con la misma fuerza. Se viven con la misma fuerza, pero definitivamente algo genera un alivio en la presión, que está igual sobre todos. Y esa es una nueva manera de pensar.
de ver la vida, el futuro, la vida en el más allá, los miedos, los temores, la misma necesidad que a todos nos acoge de una manera y a otros de otra. En un mundo lleno de temor, confundido y en algunos casos desesperanzado, tener esta nueva manera de ver, de concebir el mundo y de pensar renovados por Dios es una bendición que no suele apreciarse adecuadamente. Dios cambió tu vida, Dios cambió tu manera de pensar. La vida no es igual cuando la vemos desde la perspectiva de Dios. Por eso entonces hoy quiero compartir y aplicar este pasaje de Romanos 12:2 desde una propuesta específica, y es que los creyentes enfrentamos, pero no de manera combativa, más podríamos decir, afrontamos al mundo con una nueva manera de pensar. Así es como nosotros realmente cada día lo afrontamos o enfrentamos la realidad de cada día, con una nueva manera de pensar. Y vamos a mirarlo entonces en 3 puntos. Enfrentamos al mundo evitando el modelo del mundo, enfrentamos al mundo siguiendo o asimilando el modelo de Dios, y enfrentamos al mundo, ¿cierto?, evaluando, o más exactamente aprobando, el modelo de Dios. Vamos entonces a entrar en el tema. Dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto es un texto que creo que muchos manejamos ya como un concepto de memoria. Pero vamos entonces a revisar cómo lo podemos aplicar frente a esta nueva realidad que hoy en día nosotros vivimos gracias a esta nueva manera de pensar. Dice entonces, enfrentamos al mundo evitando el modelo del mundo. Por eso, 1 Juan 2:15-17, les invito para que vayamos a revisar qué nos dice el apóstol Juan en su primera epístola. No el Evangelio, sino la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 15-17, frente a lo que es como tal el mundo, a lo que es ese modelo. ¿Por qué? Porque nos dice específicamente, no os conforméis a este siglo. La palabra ahí conformarse es no adoptar el esquema, no adoptar el molde, el modelo, como cuando usted, no sé si algunos tuvieron unas reglitas que traían letras, que traían números, usted lo que hacía era colocar la reglita y entonces con el lápiz usted iba trazando el modelo, y efectivamente cuando levantaba la reglita, pues ahí estaba la palabra, estaba el número, o estaba, pues digámoslo así, la letra o la figura que usted quería. Y eso es más o menos lo que está aquí enseñándonos y recomendándonos el apóstol Pablo. En atención a que él ha venido desde el capítulo 1 hasta el hasta el capítulo 11, recordándonos que distinto a la justicia que se había establecido en el Antiguo Testamento por la ley, ha aparecido, o por las obras, ha aparecido una nueva justicia, que es la justicia por la fe. Y Pablo ha venido compartiéndonos cómo se manifestó, de qué manera obra, cómo actúa, y es más, entre el capítulo 9 y el 11 nos comenta aún cómo nosotros vinimos a ser partícipes de esta justicia, que fue, nuevamente, ¿por qué? No por obras, fue por gracia. Por eso entonces él llega a este punto, ya al capítulo 12, y empieza el del versículo 1 con una exhortación, ¿cierto? Dice que así que, hermanos, os ruego por la misericordia, trayendo a relación, como les decía yo, que entre el capítulo 9 y el capítulo 11, pues él ha venido enseñándonos que nosotros hemos venido a ser partícipes de esta justicia, que es por la fe, por la misericordia de Dios. Y por eso, tomando como base esa misericordia, él entra a exhortarnos, a motivarnos, ¿a qué? A que vivamos una vida consagrada en cuerpo, que es lo que dice el primer versículo, ¿cierto? Por eso presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable, pero también en ¿qué? En mente, porque pues lamentablemente muchas veces actuamos y procedemos, digámoslo en un sentido positivo, porque vamos imitando, pero a veces en el fondo lamentablemente no hay conceptos, no hay fundamento a ese tipo de acción, y eso tarde o temprano termina convirtiéndose en una repetición vacía, hueca, una repetición algo así como fariseica. ¿Por qué? Porque no hay realmente una verdadera
emulación con fundamento, no hay una verdadera imitación con fundamento. Entonces, en este primer punto, cuando Pablo nos dice que no nos conformemos, se refiere a que no adoptemos, ¿cierto?, esas posturas futiles, esas posturas suaves, esas tendencias, ¿cierto?, esas maneras que maneja el mundo, esas maneras externas, ¿cierto?, ese comportamiento, esas acciones que se ven, que el ojo ve y que prevé y que a veces sin querer somos fácilmente invitados a adoptar. Y entonces a veces adoptamos esa vida ligera, esa vida, digámoslo así, laxa, o de pronto una vida sin peso, sin contenido. Y a veces hasta terminamos, porque así es más o menos la tendencia del mundo, jactándonos de ser de pronto livianos, de ser personas sin trascendencia, sin ponerle realmente fondo a la vida. En esto pues, de hecho hemos tocado en este curso de Iglesia y Sociedad conceptos como el nihilismo, ¿no? La gente simplemente está pendiente del hoy, a la gente no le importa qué va a pasar más tarde, a la gente lo que le importa es lo que está viviendo en este preciso momento. Como también hemos tocado temas como el hedonismo, si realmente la gente lo que busca es emoción, puede estar viviendo en el vacío más profundo, como alguien decía en estos días, algo muy cierto. Se quejan de que no hay para comer, se quejan de que no hay trabajo, se quejan de que no hay provisión, se quejan de que no hay ayudas, pero están desesperados porque abran las discotecas y porque abran los lugares de reuniones y de donde se congrega la gente simplemente a gastar. Entonces, ¿qué tipo de coherencia hay? ¿Por qué? Porque a veces se percibe que esa es la vida simplemente es el momento de emoción, es el ya, el que vivamos este momento porque mañana no sabemos qué va a acontecer. Entonces Pablo nos está diciendo que tenemos que no ceder a exponernos y ser repujados en ese modelo y simplemente, ¿cierto?, vivir de esa manera liviana, de esa manera o ese modelo que simplemente expresa unas acciones pero que no tienen fondo, no tienen contenido. Usted los ve aparentemente muy dichosos, muy felices, pero cuando vuelven a su casa, cierran la puerta, se encuentran con una realidad completamente distinta a la que se vende hacia el exterior. Entonces, no adoptemos posturas solamente, ¿cierto?, exteriores. No adoptemos posturas simplemente, ¿cierto?, de imagen. No manejemos imagen. Al contrario, hay otra invitación que nos hace. ¿Pero por qué sucede eso? Porque pues el mundo, ese es su modelo. Vamos a 1 Juan 2, del 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa. ¿Por qué? Porque es liviano, no tiene contenido y sus deseos también. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso entonces Pablo insiste que nosotros no debemos imitar, sino evitar el modelo del mundo. ¿Cierto? ¿A través de qué? De esta nueva manera de pensar que Dios nos ha dado. Entonces, ¿qué nos permite concebir? Que eso a mí no me sirve. Este nuevo modelo de pensamiento me dice a mí que eso no es lo mío. Este nuevo modelo de pensamiento me lleva a mí a concluir, esto no me edifica, esto no tiene fondo, esto no me lleva a mí a ninguna parte. En Juan 17 el mismo apóstol, ahora sí en el Evangelio, nos recuerda para que nos demos cuenta cuál es nuestro lugar y cuál es nuestra identidad. Porque si yo tengo claro mi identidad, entonces sabré también tener claro que ¿cuál es mi lugar? San Juan 17, 14 al 16, esta hermosa oración que elevaba el Señor Jesús por sus discípulos, a portas, prácticamente casi a horas, de finalmente entregar su vida en expiación por la humanidad. Dice, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Vuelve y reitera, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Por eso decimos que el mundo como tal, ¿cierto? Viene de esa palabra cosmos o aion, que aquí está hablando, ¿cierto? Dice, no os conforméis a este siglo,
viene aion, y cosmos de ahí viene cosmético, ¿no? Es de esta organización que ha establecido y que nace producto, ¿cierto? De aquellos que se apartaron de Dios, y ese es el sistema, ¿cierto? Que nosotros entendemos y conocemos como el mundo. Pero claramente Jesús nos dice que esto no es lo nuestro, que nosotros no pertenecemos, estamos, pero no pertenecemos, como Él tampoco pertenece. ¿Por qué? Porque ahora pertenecemos a otro, al que murió por nosotros, a una nueva realidad, a una nueva expectativa. Nuestra vida no se cimenta en la experiencia de los hombres. Santiago 4, para culminar este punto, del 4 al 5. Dice Santiago: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Bien, queda entonces claro que definitivamente ese esquema, porque eso es lo que significa esa palabra conformarse, ese esquema no hace parte de nuestra vida, y nosotros no debemos ceder a adoptar ese esquema, ese modelo que el mundo ha concebido y que nos está de alguna manera, ¿cierto?, atrayendo, repujando o tratando, ¿cierto?, de hacernos a su semejanza. Entonces, por eso, como primer punto, decimos que nosotros enfrentamos al mundo evitando este modelo del mundo, ¿cierto?, a través de esta gloriosa y nueva manera de ver la vida que Dios ha puesto a nosotros. Vamos como segundo punto entonces, que enfrentamos al mundo siguiendo el modelo de Dios, evitando el modelo del mundo, pero siguiendo sí el modelo de Dios. Por eso nos dice el apóstol: no os conforméis a este siglo. Eso es lo que evitamos. ¿Qué es lo que seguimos? ¿Qué es lo que emulamos? Dice: sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces seguimos este modelo de Dios, a través del cual Él sí nos está transformando, como dice por ahí en 2 Corintios 3, 17 y 18, nos está transformando casi que a su misma, ¿cierto?, a la imagen de ese modelo precioso que nosotros tenemos en las Escrituras, que es nuestro Señor. Entonces somos transformados, ¿cierto?, nuestra conducta en la medida en que vamos adquiriendo un nuevo, renovado conocimiento. Entonces empezamos ya a actuar no simplemente imitando, ¿cierto?, las acciones externas, sino producto de nuestras convicciones internas, ¿cierto?, porque es renovado nuestro entendimiento. Ahí viene la palabra, ¿cierto? Hay mente. Nuestra mente es renovada a través de ¿qué? De esta nueva información, a través de sus preceptos, de su voluntad preceptiva, o sea, de sus enseñanzas, de su palabra, la palabra que ha sido revelada para nosotros. Como dice Deuteronomio 29:29, lo revelado es para nosotros, y eso es lo que nosotros tenemos que conocer y entender, y va renovando para que seamos transformados. Ya no, mira, la palabra esquema es algo externo, mientras que la palabra transformado, ¿cierto?, que de ahí viene la palabra metamorfosis, ya es un cambio de naturaleza. Ya no simplemente es un cambio de actitudes, no son posturas, sino que es una nueva naturaleza. Aquí no simplemente, ¿cierto?, decimos que de pronto vamos a actuar distinto, sino que su naturaleza va a ser nueva. O sea, o será de cemento, o será de barro, o será de madera, o será de bronce. O sea, es la esencia, es la naturaleza, no es la forma. ¿Sí? No es coger el barro o no es coger la arcilla y después de haber hecho una figura volver a hacer otra figura, no, porque sigue siendo esencialmente lo mismo. No es de esa transformación, no es la transformación de figura, es la transformación de material. Y esa es la transformación que realmente se manifiesta en nosotros, una transformación esencial, ¿cierto? Es lo que va a acontecer en nuestras vidas. Por eso no debemos conformarnos, sino ser transformados por medio de esa renovación. Y esa palabra renovación hace énfasis específicamente a eso, a la naturaleza. ¿Por qué?
Hay dos palabras específicamente que se manejan en este lenguaje, o en este código, en este idioma, y una es, de nuevo, que es neo, ¿cierto? Y la otra que es caíno. Y neo hace referencia a lo que acaba de estar. Ponemos el ejemplo. El pan acaba de salir, o sea, es un pan fresquito, es un pan nuevo. Pero distinto, es decir, acaba de salir el pan, o por lo menos tengo aquí un pan que es de centeno o que es de avena. O sea, no es de harina. Aquí el punto no es que sea nuevo porque acabó de estar. Es nuevo porque no es de la harina misma, es de un material distinto. Es de centeno, es de avena o es de otra composición. Entonces, esa transformación que Dios está proponiendo a nuestras vidas es esencial. Dice un autor, un comentarista, dice, en Romanos 12:2 no se alude a un cambio ideológico o a una nueva conciencia ética, sino a una transformación total, a una conversión, a una renovación de todo el ser del hombre, de tal manera que el hombre puede entenderse a sí mismo de un modo nuevo. Pablo usualmente maneja en sus cartas una parte, o digámoslo así, de todo el volumen de su carta, él tiene una porción doctrinal y tiene una porción práctica. Aquí específicamente en este capítulo 2 está empezando la porción práctica de su carta a Romanos. Del capítulo 1 al 11, él ha expuesto o nos ha enseñado toda la parte doctrinal. Y por eso ha entrado a exhortarnos. Por eso dice, así que hermanos, os ruego. Es una exhortación, una motivación a que, de acuerdo a esta verdad que ya sabemos, ahora podemos empezar a aplicar y a vivir de una nueva manera, de una nueva forma. Por eso entonces él nos dice que entreguemos nuestro cuerpo, pero que también especialmente entreguemos nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro pensamiento, nuestra esencia natural. Segunda de Corintios 4:16 dice, en atención a este punto, Segunda de Corintios 4:16, hablando de esta renovación que es continua. La palabra anterior, no conformarse, se hace referencia a un sujeto pasivo, alguien a quien se le aplica, sobre quien recae la acción. Lo mismo aquí en Transformados es sobre el sujeto sobre quien recae la acción, pero está en un imperativo, que es un punto muy importante. Significa, aunque la acción recae sobre mí de ser transformado, hay una parte donde yo, claro está, tengo un compromiso. Segunda de Corintios 4:16 dice, por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, ¿qué dice? No obstante, se renueva cada cuánto, de día en día, gloria a Dios. Nos vamos renovando diariamente en otra persona. Bendito sea Dios, que esa es su acción sobrenatural por medio de su Santo Espíritu y su bendita palabra. Y vuelvo y te digo, claro, a veces podemos encontrarnos con que hay muchas cosas o muchos componentes aún de nuestra naturaleza antigua, o sea, de lo que somos, de lo que como aún todavía actuamos. Pero te recuerdo por eso que del capítulo 1 al capítulo 11 Pablo nos ha enseñado que nosotros hemos sido declarados justos y somos vistos justos por Dios por la fe, pero no porque nosotros por naturaleza lo seamos. Lo que hemos recibido es una nueva naturaleza que ahora nos permite ir conformándonos por medio de la acción del Espíritu Santo conforme al modelo que Él tiene establecido, que ya veremos y que ya compartiremos. Él está obrando en nosotros. ¿Esto para qué? Para efectos de que a veces nos confundimos porque decimos, no, pero bueno, aquí dicen que yo soy una nueva persona, que yo estoy cambiando, que yo estoy renovando, pero aún veo muchas cosas de mi vida antigua. Bueno, en ese proceso de transformación, por eso estamos enfrentando el mundo con una nueva manera de pensar, tratando de evitando que Él me ajuste y me conforme a su modelo, y más bien adoptando y siguiendo los parámetros de Dios practicando la voluntad de Dios, por eso, para ir siendo transformado. Y eso traerá una consecuencia. Efesios 4:23. Efesios 4:23. Nuevamente Pablo nos hace mención sobre este punto. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Si usted recuerda bien el contexto, ¿cierto? De Efesios 4:23, recordará que en el 22 él dice que desechemos, que echemos lejos de nosotros el viejo hombre, como un vestido viejo.
que renovemos, ¿cierto? El espíritu de nuestra mente, la esencia de nuestro pensamiento, y más bien que nos vistamos, tomemos un nuevo vestido que es el del nuevo hombre, o sea, asumamos la nueva manera de vivir. Pero primero hay un cambio que esencial. ¿Por qué digo, insisto en esto? Porque a veces hay ciertos cambios que se dan, pero no porque en el fondo haya habido una transformación esencial, digamos, lo hemos compartido aquí. Hay quien tenía problemas con la bebida y cuando vemos que no ha vuelto a beber, ¿qué decimos? Cambió. Pero resulta que no sabemos que es que él no ha vuelto a beber es porque lo tienen condicionado o porque no tiene con qué. Y lo mismo de pronto podemos decir cuando Pablo habla ahí en Efesios 4 acerca de aquel que robaba. Cuando ya de pronto no vuelve a hacerlo, los que lo conocen y tienen conocimiento de causa de su experiencia pueden decir, mira, cambió. Pero resulta que o no ha tenido oportunidad o está dejando pasar un tiempo, pero en el fondo realmente no ha habido un cambio esencial. Distinto es el que entendió, que es de la transformación que estamos hablando aquí, que se dio cuenta, hombre, de que estaba esclavo de una situación y Dios ha venido a liberarlo. Y que eso, en vez de generarle gozo y alegría, eso le está generando es que un fracaso, una frustración, está destruyendo su vida. Y entonces ha encontrado en Dios una respuesta. Esa persona empieza a adoptar un nuevo cambio, una nueva actitud y una nueva conducta. Y lo mismo pasa con el caso del otro ejemplo. Esta persona entendió que está cogiendo lo que no es de él. Esta persona entendió que eso no es justo porque a él no le gustaría que le hagan lo mismo a él. Esa persona ha entendido que no está bien ir a dilapidar, ¿cierto?, lo que le pertenece a otro. Que eso le puede pasar a un familiar, que eso le puede pasar a su misma mamá, que le puede pasar a su papá, que le puede pasar a su esposa. O sea, entiende, concluye, amanece con la luz de Dios y esencialmente se da cuenta que está en un error. Ahí empieza un verdadero cambio, un cambio trascendental. Colosenses 3:10 nos dice algo similar sobre este punto. Dice, y revestido del nuevo, hablando de desechar el antiguo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Por eso es muy importante esta nueva manera de pensar, porque ahí vamos adelantando nosotros frente a la vida, ¿cierto? Desde una nueva perspectiva. Y en la medida en que vamos creciendo, sumando este conocimiento, no para engordarnos ni para inflarnos, sino para aplicarlo. Por eso mira, no os conforméis, sino transformaos, ¿cómo? Aplicando esa palabra, porque ya vamos a ver lo que viene a continuación. Primera de Pedro 1:14 nos dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. No nos conformemos, sino como hijos obedientes, procuremos la transformación y la renovación. ¿Hacia dónde nos lleva el Señor? Si nos devolvemos un poquito ahí de Romanos 12 y vamos a Romanos 8, a lo que vamos es que en la medida en que nosotros seguimos el modelo de Dios, aplicando su voluntad, practicando su voluntad, Romanos 8:29 nos recuerda, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Gloria a Dios. Dios tiene otro modelo, el mundo tiene un modelo hacia el cual Él quiere repujarnos, un modelo solo de forma, un modelo solo externo, un modelo solo visible de pronto a los ojos, un modelo de pronto para impresionar, para vender una imagen, una actuación, ¿cierto? Porque de hecho, digamos, esa era más o menos la manera de ser de algunos fariseos, por no generalizar a todos. Ellos actuaban para ser vistos. Pero ¿qué fue lo que denunció Jesús? Dentro no habían hecho una transformación. Por eso les decía, lavan lo de afuera, pero lo de adentro lo dejan sucio. Y caso contrario, ¿cierto?
es lo que está haciendo el Espíritu Santo. En Tito 3 nos dice algo muy especial, y es como ese lavar, ¿cierto?, no aplica, según nos enseña Pablo, solamente al exterior, sino también ¿a qué? Sobre todo al interior. Y entonces así nos dice Tito 3, 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Entonces, este cambio y esta transformación hacia este nuevo modelo, que es Jesucristo, a quien hemos sido llamados a asemejarnos y parecernos, tiene como fundamento el que no simplemente estamos limpiándolo de afuera, sino que empieza por un proceso desde adentro, transformándonos de manera esencial. Y concluimos entonces, ¿cierto?, con este tercer punto que dice, enfrentamos al mundo evaluando el modelo de Dios. ¿Por qué decimos evaluando? Porque ahí hay una palabra, esa palabra comprobando, ¿cierto?, que aparece en la Reina Valera, específicamente hace relación a examinar, probar, escudriñar. Cuando de pronto usted va a una joyería a confirmar si la joya que usted tiene realmente tiene un valor. ¿Qué hacen? Pues someten, sea la piedra o sea el metal, ¿cierto? Lo someten a un examen, sea de líquido, sea alguna prueba específica, para poder decirte si es o no es lo que dice ser. Y efectivamente, en la medida en que nosotros evitamos el modelo del mundo, seguimos el modelo de Dios, aplicando su palabra, ¿cierto?, haciendo lo que Él nos dice, siguiendo su voluntad, pues nosotros vamos concluyendo. Ahí estamos haciendo una evaluación, ¿qué? De que es cierto lo que Él dice. Como consecuencia empezamos a darnos cuenta, es verdad. Su voluntad definitivamente pues procede de Él porque es buena. Su voluntad definitivamente es agradable porque no hay defecto en ella. Y sencillamente su voluntad es perfecta porque es todo lo que se puede demandar de un ser humano, es todo lo que se demanda y es todo lo que se ha pedido. Está completa, no hay que añadirle, no hay que quitarle, es perfecta. O como algunos dicen, es como el centro de todo. Por eso entonces, cuando miramos este último punto, que enfrentamos al mundo, evaluando o aprobando el modelo de Dios, entonces recordemos esta figura que les compartía, de acuerdo a la palabra en 1 de Pedro 1:7. Hay un ejemplo muy interesante sobre una evaluación que se hace, ¿cierto? Y en este caso es a la fe. Y se compara el examen que en este caso el apóstol nos comparte, Pedro, en el capítulo 1 de su primera epístola, ¿cierto?, con referencia a cómo la fe es evaluada, la fe es examinada. Y él hace entonces una comparación a cómo se evalúa un metal, específicamente el oro. 1 de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, ¿ves cómo se prueba? El oro, dice, aunque es perecedero, se prueba ¿con qué? Con fuego. Asimismo, en la medida en que nosotros vamos aplicando la voluntad de Dios, vamos comprobando que es así como Él lo ha dicho, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Efesios 5, del 8 al 10. Efesios 5, del 8 al 10 nos dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Ahí vamos entendiendo, en definitiva, primero, lo que es su voluntad, vamos distinguiendo su voluntad y vamos confirmando que vale la pena seguir por ese camino, seguir por ese derrotero. Específicamente eso es
lo que más o menos significa, ¿no?, ese término antiguo testamentario, Torah. Es el camino que debemos de seguir, el camino que nos conviene, el camino que es beneficioso y que Dios ha establecido para nosotros. Ahí inmediatamente, abajito de Efesios 5, 8, 10, está del 15 al 17. Y se nos recuerda. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea qué, la voluntad del Señor. Entonces, qué importante entender que nosotros evitamos el modelo del mundo, seguimos, asimilamos el modelo de Dios y finalmente viene el resultado, que empezamos ya a vivir por convicciones profundas, porque nos damos cuenta que la voluntad de Dios es el camino que vale la pena seguir. Por eso decía el Señor en Juan 7:17, ¿no? El que quiera saber si lo que yo estoy hablando es doctrina mía o es doctrina del cielo, practíquelo. Y después de que lo practique, usted se convencerá. Y esa es la consecuencia entonces de nosotros decidir seguir ese modelo divino. La consecuencia es que finalmente somos convencidos y podemos comprobar que la voluntad de Dios es así como Él dice. Vamos a mirar entonces a manera de conclusión 1 Corintios 2, del 5 al 8. 1 Corintios 2, del 5 al 8. Volviendo a este punto importante de entender qué valioso es que Dios haya traído a mi vida una manera, una nueva perspectiva, una nueva conceptualización frente a todo lo que vivimos en el tiempo presente y en el día a día. Pablo, hablándole a los corintios, recordando que cuando él llegó con el mensaje del Evangelio, él no llegó con un discurso típico, ¿cierto?, de los griegos, ni tampoco trató de pronto de impresionar con las señales que pedían los judíos, porque los griegos pedían, ¿cierto?, sabiduría, pedían conocimiento, sí, pero no ese conocimiento lamentablemente que edifica, sino para generar disquisiciones filosóficas, ¿cierto?, razonamientos, argumentación. Y los judíos pues pedían eran señales, pero dice que Pablo no llegó ni buscando ni lo uno ni lo otro. Él simplemente trajo el evangelio tal cual era. ¿Para qué? Para no darle, en este caso, ¿cierto?, no responder específicamente a la pretensión del uno o del otro, sino respondiendo a la voluntad de Dios, que es cuál, que su mensaje tal cual es, tiene suficiencia y poder. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, pues nunca habrían crucificado al Señor Jesucristo. Entonces vemos que definitivamente hay un conocimiento que cualquier mortal necesariamente, por más que se esfuerce en procurarlo, lo va a alcanzar. Es un conocimiento divino. Dice Pablo, ¿cierto? Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y él se está refiriendo a una sabiduría que no es producto de los razonamientos humanos. No es una sabiduría que es producto de la carne. No es una sabiduría que es producto de la naturaleza humana. Ya en Santiago, nos recuerda el autor de esta epístola que hay una sabiduría que es divina, pero que hay otra sabiduría que no. Santiago 3:13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz
para aquellos que hacen la paz. Mira, recordemos que esta es una sabiduría que es producto y provisión del Espíritu Santo por la gracia de Dios, y que nos permite ajustarnos y entender esta nueva voluntad de Dios. Salomón detentaba una sabiduría sobrenatural, pero lamentablemente esa sabiduría, cuando era sobrenatural, no siguió el modelo de Dios, no evitó el modelo de Dios. Y lamentablemente esta cantidad de chicas a las que él fue accediendo y que fue sumando, ¿cierto?, a su cohorte, lo fueron induciendo ya en una edad avanzada y terminó apostatando en contra de Dios. Y tenía una sabiduría impresionante, tenía un don divino, pero lamentablemente perdió de vista que hay que evitar ese modelo, como Dios se lo había dicho, y que al contrario hay que persistir en renovarse. Y como consecuencia tener claro que no era conveniente. Mire que tal vez David no tuvo la suficiencia de sabiduría que tuvo Salomón. Porque en definitiva, aun cuando Salomón tenía una provisión divina y sobrenatural de conocimiento y de sabiduría, por eso nos enseña Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría esencialmente es el temor a Dios. No es ni propiamente ese don, es el temor y el cuidado de guardar nuestro corazón delante de Dios. En 1 Corintios 2:14 se nos recuerda, ¿cierto?, que este conocimiento que Dios nos ha dado, como no es natural, y esta capacidad y esta manera, esta perspectiva de ver la vida no es natural, por eso pues los mortales a veces no nos entienden cómo nosotros abocamos la realidad y cómo nosotros abocamos, ¿cierto?, esta circunstancia y estas situaciones que vivimos. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es una nueva manera de pensar y cualquiera no la puede percibir, uno la puede explicar, la pueden de pronto captar, pero no la pueden digerir. Pero de todos modos estamos llamados a compartirla y el Espíritu Santo será quien obrará, quien actuará, porque finalmente el mismo Evangelio es sabiduría de Dios. Aquel Evangelio que está en Romanos 1, 16, 17, que ahí empieza Pablo a hablarnos, cómo la gracia de Dios se manifiesta por fe, la justicia de Dios se manifiesta por fe. Y él por eso dice que no se avergüenza de ese Evangelio, porque aun cuando a uno le suena, ¿cierto?, ingenuo, y a otro le suena de pronto incoherente, dice, es poder de Dios para el que cree. Porque a quien el Espíritu Santo genera esa fe, genera esa credibilidad, pues la vida es transformada. Mira tu ejemplo, mira el ejemplo de los que están a tu alrededor como creyentes, y definitivamente nos damos cuenta que hay poder en el Señor. Concluimos entonces con 1 Corintios ahí mismo, del 15 al 16, capítulo 2, del 15 al 16, para hacer mención sobre qué diferente es lo que Dios ha hecho en nosotros y cuán valioso es. Por eso cultivémoslo, fortalezcámoslo, crezcamos en este nuevo pensamiento, en esta nueva manera de ver la vida. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Porque como dice 1 Corintios 6, 17, a quien se une al Señor, se convierte en un solo espíritu con Él. Dice específicamente 1 Corintios 6, 17, para no dejarlo solamente en paráfrasis. 1 Corintios 6, 17, el que se une al Señor, un solo espíritu es con Él. Ya no somos dos, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Por eso nosotros ahora contamos con una nueva manera, con una nueva línea, con un nuevo pensamiento. Y como les compartía y nos dice claramente 2 Corintios 3, 17, 18, dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos ¿qué? Transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Lamentablemente hoy, ¿cómo ha confundido el mundo el concepto de libertad? Y cada vez descendemos más. Cada vez estamos en declive, en decadencia. No es sino uno a veces examinar lo que se dice y se comenta en las redes, lo que proponen los hombres, lo que quieren los hombres,
y se encuentra uno con un estado lamentable de decadencia y de destrucción. Por eso simplemente quiero cerrar este punto recordándote, como lo hemos dicho hasta la saciedad en el día de hoy, ¿cierto? Enfrentamos al mundo con Dios, ¿por qué? Porque los creyentes enfrentamos al mundo con una nueva manera de pensar, o lo afrontamos con una nueva manera de pensar. Lo enfrentamos evitando el modelo del mundo, lo enfrentamos o afrontamos siguiendo el modelo de Dios, y sencillamente lo enfrentamos o afrontamos aprobando o evaluando y confirmando, gracias a la aplicación, el modelo de Dios. Definitivamente ese modelo es el que es y el que es útil a cada uno de nosotros. Solo para concluir y que oremos, dice Hebreos 9, 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Qué significa esto? Querido amigo, querido hermano, varón de Dios, mujer de Dios, que solo se vive ¿cuántas veces? Una vez. Solo se vive una vez. Y esto es parte, mira, de entender, ¿cierto? A través de la luz de Dios, a través de este nuevo pensamiento. Uno no vuelve ya, sino en la gloria del Señor, en un tiempo postrero, en un tiempo prometido que se cumplirá como toda su palabra, pero entendido, nosotros solo tenemos una vida y hay que saberla vivir. Por eso quiero invitarte para que escojas la mejor manera de vivir. Y como dice aquí el versículo 2 de Romanos 12, si tú aplicas la voluntad de Dios, te darás cuenta que esa es la manera que vale la pena vivir, de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo te invito para que hoy tú decidas volver tu vida a Dios, reconocer y entender que, trayendo como ejemplo, ¿cierto? Como decimos siempre, porque el Antiguo Testamento para estos efectos ha quedado también, y todos otros, ¿no? No solo este, sino por uno de los efectos que tenemos en el Antiguo Testamento es para traer ejemplos. Y en este caso recordamos a Salomón, ¿no? Que pues toda su gloria, todo su esplendor, toda esa cantidad, ¿cierto? Toda esa abundancia de bienes, de acciones y de actividades, como él dice que tuvo, ¿cierto? Pero finalmente, concluyendo su discurso en el material de Eclesiastés, en el capítulo 12, ¿qué concluye él? Que definitivamente quien le da la espalda a Dios pierde el sentido de la vida. Pero quien vuelve su rostro a Dios encuentra sentido y encuentra fundamento y encuentra razón de vivir. Por eso quiero invitarte para que oremos y para que le pidas a Dios en este día, si de pronto no has participado, no participas de esta realidad, que tú quieres realmente tener esta nueva línea, tener este nuevo pensamiento, tener esta nueva capacidad de concebir la realidad, la existencia, el mundo, poder responder a las preguntas básicas, fundamentales, esenciales que hay dentro de la humanidad y que solo Dios realmente puede satisfacer a ellas. No te olvides lo que dice Hebreos 9:27. Solo se vive una vez. Vale la pena que esta vida que Dios te ha dado la puedas vivir de acuerdo a su voluntad, con su panorama, con su perspectiva y de acuerdo a su realidad. Por eso te invito para que oremos y le digamos: bendito Dios, queremos darte muchas gracias en este tiempo especial. Queremos agradecerte, Señor, porque somos conscientes que como consecuencia de lo que acabamos de leer en 1 Corintios 2:14, nosotros vivimos muchos años ajenos a tu manera de pensar. Pero tú nos alcanzaste porque eres un Dios de gracia, como nos ha compartido Pablo y como nos dice en su carta en Romanos capítulo 1 al capítulo 11. Tú nos has invitado a experimentar una nueva justicia, una nueva relación contigo, ya no por las obras, sino por la fe. Por la fe que produce obras que son agradables delante de ti. Por eso hoy queremos agradecerte porque haber llegado a tus caminos, haber llegado a tu entendimiento, haber llegado a comprender tus verdades, ha renovado nuestro entendimiento, nuestra mente, y nos permite pensar
ver el presente y ver la vida de manera muy diferente. Ver mi vida, concebirme a mí mismo, entender lo que logro entender de mí mismo, de mi realidad, y tener clara una identidad acerca de mí. Poder mirar a mi alrededor, entender el valor que tiene, Señor, si soy casado, mi cónyuge, mi esposa, mi esposo. Ver a mis hijos y entender el valor que tienen mis hijos. Ver mi hogar, ver mi familia y entender cuán valioso es un hogar y cuán valiosa es una familia. Mirar, Señor, mis compromisos, mis actividades, mis dones. Mirar la empresa, mi empresa, o mirar la empresa donde yo presto servicios. Y entender que todo esto hace parte de tu voluntad, que mi vida te glorifica en la medida en que yo actúo para tu gloria y para tu honra, en la medida en que yo laboro, en la medida en que yo ejerzo la empresa que has puesto en mis manos, yo te adoro, yo te glorifico. En la medida en que yo presto mi servicio, Señor, yo te adoro y yo te glorifico. Gracias por este nuevo entendimiento, Señor, porque nos permites captar realmente de dónde venimos. Nos permites entender qué estamos haciendo aquí. Y nos permites tener claro, Señor, en dónde estamos siendo esperados. Por eso hoy te damos muchas gracias. Hay mucha confusión, hay mucha incertidumbre, hay mucho desasosiego, hay mucho temor. Los hechos y la realidad habla, Señor, de un futuro en este momento a mediano plazo irregular, duro, oscuro, crítico, tensionante, temible, intimidante. Pero es el tiempo, Señor. Es el tiempo de echar mano de lo que tú nos has enseñado. Es el tiempo de recordar aquella voz del salmista en el capítulo 121 de los Salmos. Alzaré mis ojos a los montes, porque yo sé que de Dios viene mi socorro. Elevaré mis ojos, elevaré mi corazón y mi esperanza y mi confianza. Las pondré en Él, porque Él es el soberano. Porque aun cuando en el mundo se habla de conspiraciones, de grupos que dominan o quieren dominar el mundo, de grupos que pretenden tomar el control y que de pronto pueden detentar el control, tu palabra nos recuerda que nada acontece en esta creación que sea capaz de salirse de tu control, Señor. Tú sigues siendo soberano. Nuestros ascendientes decían, por encima de Dios no hay nadie. Señor, es el tiempo de mirarte a ti. Es el tiempo de levantar nuestros ojos, nuestro corazón, Señor, a ti. Y es el tiempo, Señor, de doblar nuestras rodillas y volver nuestro corazón a tu presencia. Es el tiempo, Señor, de la comunión. Es el tiempo de la intimidad. Es el tiempo, Señor, de entender que lo que tú me has enseñado es para que yo ahora, Señor, lo ponga en práctica y pueda comprobar que en medio de este valle de sombra y que en medio de este futuro oscuro, Señor, como nos dicen y como de pronto nos pronostican, no con malas intenciones, no por mentirnos, no por engañarnos, sino producto de los hechos que se presentan en el presente. Pero permítenos volver nuestros ojos a ti, Señor, al Dios que proveyó agua en el desierto, al Dios que dio pan en el desierto, al Dios que proveyó carne en el desierto, al Dios que no permitió ni que el calzado ni la ropa en medio del desierto se acabara. Que aun cuando ese desierto estaba lleno de serpientes y estaba lleno de alacranes y era de tierra ardiente, aunque el pueblo pasó en medio de ese desierto tan difícil, dice tu palabra, a la postre tus planes eran el bien para ellos. Permítenos entonces, Señor, mirar este presente con tu manera de pensar, con una manera nueva, con la luz que tú nos has dado, con la perspectiva que el Espíritu Santo nos da cada día, Señor. Pero tenemos un compromiso, varón y mujer de Dios. Tenemos el compromiso de ir a su presencia. Tenemos el compromiso de ir cada día
y revisar el camino que Él nos ha trazado en sus escrituras. Tenemos el compromiso de entender que sus escrituras son palabra, son lámpara a nuestros pies, y que ahí está trazado el camino al cual debemos nosotros atender y poner firme nuestros ojos inamovibles. No queremos negar la realidad, pero tampoco vamos a desechar la verdad que está dada en tu palabra, Señor. No queremos esconder nuestra cabeza, Señor, en un hueco, ni queremos estar en un estado en el cual negamos lo que está aconteciendo. Pero tampoco queremos perder de vista, Señor, que tú nos has llamado a levantar nuestros ojos a ti, Señor. Que tú nos has llamado y nos has recordado como Jeremías cuando estuvo ahí en ese pozo, Señor, seco, donde lo hicieron descender por compartir tu verdad, Señor. Que era lo único que él podía hacer. ¿Qué le dijiste, Señor? Clama, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que la naturaleza humana no puede entender. Es el tiempo de clamar. Es el tiempo de invocarte, Señor. Porque tú nos harás entender lo que de pronto, con mucho conocimiento y mucha capacidad, muchos en el presente tal vez no puedan entender. Y no estamos desestimando a nadie, ni su capacidad, ni su visión, ni su perspectiva. Pero, Señor, tú tampoco vas a permitir que nosotros te desestimemos a ti y desestimemos la verdad que tú nos has enseñado. Es el tiempo de levantar nuestros ojos y recordar que para algo, Señor, tú has renovado nuestro entendimiento y nuestros pensamientos, y que esta vida nueva que tenemos es consecuencia de eso. Por eso hay que seguir de acuerdo a tu voluntad, poniendo en práctica tu palabra. Quédate con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Querida familia, que Dios les bendiga, la paz sea contigo, la paz sea con tu familia y la paz sea con todo lo que Dios ha puesto bajo tu cuidado. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nuestras vidas y tenga misericordia de nosotros, nos bendiga y nos conceda su paz y nos guarde de todo mal. Que Dios nos bendiga rica y abundantemente. Un abrazo y feliz martes. Bendiciones.